En una primera votación con 104 votos, el Congreso de la República protegió al presidente Jimmy Morales y ahora no será investigado por el supuesto financiamiento electoral ilícito. Sin embargo, el proceso de antejuicio solo queda archivado. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF104 votos. Lo dejo con la nota desde el organismo legislativo. La comisión pesquisidora recomendó retirarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales, pero esa recomendación no fue acatada por el Pleno. Solo 25 estuvieron a favor, mientras 104 en contra y 29 se ausentaron. Los diputados razonaron y lamentaron que no se lograran los votos para que Jimmy Morales fuera investigado por financiamiento electoral ilícito. Esta decisión que se está tomando bloquea la veracidad, bloquea la verdad y consolida la duda y la debilidad de la institucionalidad. Pero aún con eso, y aún a pesar de las circunstancias, lamento hacer una presunción. Nos ganó la negociación espuria. Y mucho está en juego. Impunidad, beneficios personales. Mi voto fue a favor porque creo que era importante que el presidente pudiera aclarar su situación ante el pueblo de Guatemala para rescatar legitimidad y credibilidad. Lamento que esto no vaya a ser posible. Minutos después, los congresistas realizaron una segunda votación para declarar sin lugar el retiro de la inmunidad. Esta votación tuvo más tiempo. Aún así, solo lograron 99 votos a favor, 28 en contra y 31 ausentes. El informe dice pudo haber sido y genera duda, pero yo les pregunto a ustedes, compañeros diputados, si tienen alguna duda sobre si esa acción fue por motivos políticos. Yo no tengo la menor duda que fue con intenciones políticas. Debido a que la ley en materia de antejuicio establece que deben ser 105 votos para declarar con lugar o sin lugar el retiro de la inmunidad, el expediente quedó archivado y podría volverse a conocer en cualquier momento. Algo que llamó la atención es que de los 5 integrantes de la pesquisidora que recomendaron el retiro de la inmunidad, solo el presidente Julio Ishkamey votó a favor. Dolores Beltrán y Eva Monte votaron en contra, mientras Juan José Porras y Gabriel Heredia no estuvieron presentes. Durante la sesión, manifestantes a favor y en contra de Jimmy Morales lanzaron consignas. Algunas de estas molestaron a diputados, quienes desde el hemiciclo les respondieron. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro. Comenzamos la semana con esta cita en el organismo legislativo, específicamente el Congreso de la República. Convocó a una plenaria en donde se conoció el informe de la Comisión Pesquisidora. En horas de la mañana, el presidente de esta comisión, el diputado Ishkamey, explicaba los puntos por qué consideraba que era recomendable retirarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales. Por la tarde, los diputados decidieron y la votación quedó 104 votos. En contra, 23 a favor. Ese fue el resultado final y de eso hablaremos esta noche. Por eso la etiqueta es SF, 104 votos. Damos la bienvenida a nuestros analistas Daniel Herring y Esther Rosaveta. Muy buenas noches. Buenas noches. Ayer a medianoche entregaba la Comisión Pesquisidora ese informe, pese a que ellos habían asegurado que se iban a dar un plazo más para analizar más la situación, pero esto no sucedió. Y hoy por la mañana se da a conocer las conclusiones del informe de la pesquisidora y luego se somete a votación. A un voto quedó el presidente Jimmy Morales de quedar pues sin más esta causa. Aún el antejuicio se congela, queda en un impasse que incluso puede ser aprovechado más adelante por los diputados. De eso hablaremos esta noche y cuáles son sus primeras apreciaciones de lo que ocurrió en el Congreso de la República. Daniel. Yo creo que lo que hemos visto es claramente un pacto muy amplio de la clase política guatemalteca. Y en ese gran pacto se incluye la UNE. Yo creo que eso es lo más significativo de lo que ha pasado hoy. De esta jornada. Y se incluye porque el movimiento político que se hace desde la Secretaría de la UNE, un partido que se jacta de serlo y de ser institucional y de tener una agenda más cohesionada y tener un liderazgo
fuerte, jerárquico, autoritario, y que tiende a ser de los partidos más efectivos para disciplinar su voto, justo en esta ocasión deja que voten en conciencia. Y si alguien no ve en eso un movimiento político por parte de Sandra Torres, fundamentalmente, que está dándole una bocanada de aire fresco a Jimmy Morales, pues yo creo que está pecando de gran inocencia. O sea, yo creo que es exactamente eso lo que hemos visto, y está muy bien porque se han quitado, la clase política se ha quitado la careta. Un pacto, una alianza que pareciera que con estas marchas forzadas de apresurar las cosas, apresurar la entrega del informe, apresurar la votación, pareciera que no era del todo muy sólido. El ejemplo de la UNE que mencionaba Daniel, cuando se anuncia por redes sociales la decisión de romper la línea de partido, la reacción de los seguidores en redes sociales fue adversa al partido político. Yo creo que si esta votación se hubiera alargado unos 2 días, tal vez no llegamos a los 104 votos. ¿Qué piensas, Astor? ¿Qué tan cohesionada estaba la alianza que hoy blindó, de momento, a Jimmy Morales? Bueno, yo no hablaría de blindaje, ¿verdad? Yo tengo una visión diferente. De hecho, voy a decir que hubiese sido para mí lo mejor. Lo mejor, pues tal vez el escenario mejor en este caso es que por el momento, por lo menos, el presidente no va a entrar mantiene la inmunidad, no va a entrar a un proceso de investigación por el financiamiento electoral, y mientras tanto crece la duda al final acerca de sus acciones, ¿verdad? Esto es, pero por lo menos, digamos, él estaba protegido. Aquí recuerdo lo que precisamente Daniel dijo cuando principió todo este proceso, y le recomendó al presidente que él mismo pidiese que se le quitara el antejuicio para poder demostrar su inocencia, para poder demostrar y dejar sin ninguna duda que él es inocente, y poder responder a cada uno de los cuestionamientos que se le tiene en el informe de 964 páginas. Y lo decíamos aquí el día en que nosotros tres sufrimos ciertos temblores aquí en directo. Ese era nuestro tema. No se habló mucho de esto, pero creo que la lectura de la declaración de la contadora, creo que le daba como una oportunidad de agarrarse a esa declaración a Jimmy Morales, y para mí el informe de la pesquisidora también le arroja un salvavidas. Un salvavidas, y le dice: la verdad es que viendo las distintas pruebas ya de una forma un poquito más integral, no vemos que el presidente pueda estar involucrado. Y yo creo que eso ya le da una salida política que era muchísimo mejor que el costo que tiene el hecho de que te protejan estos 104. Porque ese costo, mira, al margen de lo que puedan pensar, de si tenía razón o no tenía razón el antejuicio, de si el antejuicio tiene una intención espuria, política, lo que ustedes quieran, al margen de eso, los 104 votos no vienen gratis. Pensar que estos diputados lo que han hecho es votar desde su conciencia y que son una especie de salvadores de la patria es muy equivocado. Estos chicos y chicas van a querer algo a cambio. ¿Y qué es lo que van a querer a cambio? A mí eso, teniendo en cuenta la debilidad política del presidente Morales, es lo que me preocupa muchísimo. Y ya con Philip estábamos discutiendo precisamente aquello, si por ejemplo el presupuesto, la junta directiva, las presidencias de comisiones, ser miembro de las comisiones iba o no a entrar en un juego precisamente entre no te quito la inmunidad, pero yo necesito participar, por ejemplo, en la comisión de finanzas, en la comisión de infraestructura, en la comisión de defensa, en la comisión tal, en la comisión indígena, en la comisión de la mujer, porque viene aquí en los costos. De hecho, yo escribí hoy un tuit después de eso, como a las 6 de la tarde, donde decía que en realidad no era una victoria, que parecía una victoria y es momentánea, pero que el presidente al final termina siendo rehén del Congreso. Y aquí hay otros elementos que tenemos que agregar al análisis. Primero, la votación fue una cosa bien extraña. De hecho, aún todavía, minutos antes de ir al aire, estábamos con los reporteros
pues intercambiando información de qué era lo que se había hecho, porque hubo 2 votaciones. La primera votación fue para declarar ¿Con lugar para quitarle el antejuicio al presidente, ¿verdad? Y pues hubo una votación 104-25 fue, ¿verdad? Esa fue la, ¿verdad? Y luego la segunda votación era para declarar sin lugar, ¿verdad?, la formación de causa, o sea, quitarle pues el antejuicio para no quitárselo. Y ahí fue diferente, hay un 99 al final. Se queda 6 en eso. Sí, y entonces, al final, el caso sigue abierto. Y yo sé que hay muchos abogados que están diciendo ahorita, no, ese caso no puede estar abierto porque la ley de antejuicio dice tal y tal cosa, pero la misma, digamos, los mismos diputados salieron, bueno, el mismo diputado Taracena, que ahora está en la formación de su nuevo partido, el Frente de Convergencia, ¿cómo es el Frente de Convergencia de Unidad Nacional? Algo así, es la cosa, el FECUN o algo así. El FECUN, ¿verdad? Ahí están haciendo un frente, entonces decía, miren, el presidente al final lo único que hicieron fue, digamos, al no de una vez, porque no se blindó el presidente, solo ganó esta batalla, pero la guerra todavía es más fuerte porque aquí es donde vienen los costos. Entonces, viene este momento. Ojo que aquí, y me lo explicaba un abogado, creo que con mucha sabiduría, hoy por la tarde, después de todo esto, me decía, mire, pero aquí realmente el único que ganó fue el Congreso. Porque el presidente es sujeto a las decisiones del Congreso y a lo que le diga, tiene una deuda con el Congreso, ¿verdad? Y si pueden jalar ese antejuicio en cualquier momento, junta directiva, digamos, en los temas legislativos, porque ahí es donde se quedó al final este antejuicio, lo pueden jalar, pueden jugar con esto, ¿verdad? Pero hay un tercer elemento, un tercer jugador que no hemos visto, y es el poder que pierde también la Corte Suprema de Justicia, el organismo judicial. Y en este cruce, entonces tenemos ahora, en esta alianza sacrosanta o sacrodiabólica, no sé cómo llamarle, presidente, el ejecutivo y los diputados en el legislativo. Pero no nos olvidemos que también está el OJ, ¿verdad? En la conformación de los 3 poderes está el OJ. ¿Por qué es importante el OJ? Porque el OJ, al final entran muchos diputados. De hecho, el antejuicio contra el diputado Blanco y el diputado Villate, eso lo va a ver el OJ. Eso, a diferencia del presidente, eso lo ve un juez pesquisidor. Y a mí me da... Y se cruza ahí, y entonces el Congreso ahí tiene mucho poder dentro del OJ. Entonces, claro, el que salió ganando fue únicamente el Congreso. Pero ahí a mí me da la sensación, y lo vamos a ver, pero a mí me da la sensación de que, claro, cuando desde el sistema judicial se vea que por primera vez en 2 años Presidencia y Congreso están en una fuerte alianza de una gran mayoría, o sea, porque es una gran mayoría en el Congreso, ya viendo de los 104 votos o viendo los 99, estamos hablando de una gran mayoría. Arriba de los 80. Estamos hablando de una sólida mayoría. Cuando vean eso, yo tengo la sensación de que se van a querer sumar al pacto. Y veamos cómo va. Es que ahorita el OJ no tiene opción. Veamos cómo. Ese tercer elemento de OJ no lo está hemos el tema del antejuicio a Orlando Blanco, porque eso ya sería. Y lo ve un juez pesquisidor. Retratarse la clase política y decir, miren, estamos en este intento no de renovar o de renovar parcialmente o hacer una transición, estamos en el intento de volver a lo que teníamos antes. Me llamó la atención el hecho, bueno, la semana pasada aquí se hablaba de escenarios incluso de 2 fuerzas, en donde una agrupaba a UNE y pequeños partidos y otro era FCN, Nación, MR, Alianza Ciudadana, pero hoy vemos todos que ese escenario se rompió. Se rompió. No existen UNE y FCN. Que era lo que discutíamos con Philip en cierto momento, que si hacemos, y Fer el viernes, el viernes decía, vamos a ver las alianzas en términos de partidos. En realidad, cuando uno ve quiénes votaron en contra, por ejemplo, uno ve sorpresas de todos los partidos. No sirvieron las matemáticas. No, las matemáticas no. Ahí fueron más como votos individuales. Pero regreso otra vez. Digamos, aquí el presidente, ¿verdad? Yo sé que la gente del presidente está pasando facturas y yendo con sus financistas a decirle, ya vieron, ganamos, cuidado. Cuidado porque no vaya a ser que en realidad entró en una situación todavía más complicada.
primero, no hay claridad en lo que ha sucedido, o sea, nunca vamos a saber si, pues, solo que se vuelva a abrir el caso, si hay o no hubo financiamiento, o cómo fue el financiamiento del partido FCN. Yo no tengo... ¿O dos? ¿Lo tienes tan claro eso, Estuardo? Yo creo que la investigación del financiamiento de FCN sigue. Por Tribunal Supremo Electoral, pero eso va a ser hasta que el... Sigue por otros lados. Por otros lados, puede seguir bueno, por otros sigue lados. Por otros lados, para empezar, los que no tienen antejuicio son los, digamos, la parte de los financistas. Correcto, pero... Lo que no se puede hacer es un peritaje a los cheques, que había firmado el presidente como secretario general, pero la investigación sigue porque hay varios cabos que pueden perfectamente... Y las listas están en el informe. A propósito, ahí están las listas. Y hay varios casos muy interesantes en las listas que saca el informe. Pero... Por eso llama la atención que el antejuicio quede en este impasse. En un impasse. ¿Qué pasa si sigue desarrollándose esta investigación y le pegan a otros personajes del Congreso de la República y se cambia las fuerzas? Por eso es que el OJ, el organismo judicial, aquí se vuelve fundamental. Nadie habló hoy del OJ, pero el OJ es lo más importante para los diputados. Porque ¿dónde terminan los antejuicios de diputados? Terminan con un juez pesquisidor. ¿Tenemos que ver? ¿Que es nombrado por quién? Por la Corte. Por la Corte. Por la Corte. Y finalmente la Corte acata o no la recomendación del juez pesquisidor. MP Corte, o MP OJ. Entonces empezás a hacer todo en el análisis, empezás a ver por qué el Congreso agarró no solamente poder en cuanto al presidente, porque le dijo, te estás aquí y nosotros vamos a decir cuándo te moves, cómo te moves y qué vamos a requerir de vos, pero también el OJ. Y el OJ es fundamental para los diputados, porque ahí están otra vez los jueces pesquisidores. Hay que ver cuánto aguantan esas barreras en el OJ, porque yo insisto, hay bastantes elementos para seguir investigación por otros caminos. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. La etiqueta SF, 104 votos. ¿Se sumará la Corte Suprema de Justicia a este pacto? De eso hablaremos al regresar. Blanco. Al final de cuentas creo que fue la decisión más salomónica, decir, bueno, miren, entonces que quede en libertad cada uno cómo va a votar, un voto de conciencia, no es un voto ideológico, no es un voto de partido, sino es una cuestión de tipo moral. Cada quien tenía derecho a votar como hay. Yo lo respeto mucho, pero no lo comparto, me tiene sumamente disgustado. Creo que el Congreso no merece que le hagan eso. El Congreso debería haber respondido a lo que el pueblo de Guatemala le estaba pidiendo, y al mismo presidente de la República le convenía que procediera el que le quitaran el antejuicio, porque ahora va a quedar un presidente en el aire, totalmente débil, sin ningún respaldo, y con el agravante que en cualquier momento un diputado puede pedir la palabra y decir que regrese el antejuicio otra vez y volver a votar con 105. O sea, es una espada de Damocles para el presidente en la cabeza, así en el juego. Creo que no fue tan buena idea, y para el Congreso grave, queda muy mal parado. Los representantes del Congreso de la República representamos al pueblo de Guatemala, y Guatemala nos estaba pidiendo que le quitáramos el antejuicio al presidente. ¿Cómo quedamos ahorita? Absurdo. Esos son los riesgos que están corriendo. Si los que creen que quedaron bien con el presidente y le van a ir a hablar ahorita a la Sexta Calle diciéndole, presidente, te arreglamos el problema, presidente, le están mintiendo. El problema lo tiene encima y puede salir en cualquier momento. No le resolvieron el problema. Las declaraciones de Mario Taracena, no sabemos si todavía de la UNE, porque dice estar disgustado con la decisión de la cúpula de ese partido que dejó libres a la bancada al voto de la UNE para que votaran según la moral de los diputados. ¿Según la qué? La moral. Así dice. Moral. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Preguntarás. No, bueno, es que no van en la misma oración. Revisamos la cuenta oficial de Twitter de la secretaria general Sandra Torres, y hace 8 horas lo único que ha tuiteado Sandra Torres es: diputados de la UNE moralmente responsables de su voto. Se lavó las manos la UNE, se alió con FCN, o están protegiendo el sistema de partidos políticos. Es una lavada de manos. Esto es una acción concreta en una dirección concreta, es una acción de protección al presidente. Ese es el movimiento político. Y ahí es donde nos tenemos que preguntar por qué Sandra Torres está protegiendo al presidente, al margen de si había o no. Piensen lo que quieran sobre el antejuicio. Intentemos analizar la razón de los movimientos políticos. ¿Por qué Sandra Torres prefiere estar en esta situación cuando ha estado intentando minar el poder de este presidente todo lo que ha podido y más? Porque justo en esta situación elige proteger al presidente. Y Sandra Torres está ahora mismo callada.
ante lo que se lleva diciendo de ella durante las últimas 5 horas, no ha salido a desmarcarse a decir, no, por favor, ¿cómo pueden pensar? Estos fueron los diputados que no quisieron votar conmigo y yo los desconozco. No. Está absolutamente callada, y está callada por una razón, porque está asumiendo el costo político de haber protegido al presidente Jimmy Morales. ¿Por qué está protegiendo al presidente Jimmy Morales? No me digan que es un movimiento de CICIG para implantar el socialismo del siglo XXI, porque es que esa narrativa cada vez se sostiene menos. Hace unas semanas UNE obstaculizaba el trabajo del presidente con el tema de los gobernadores en la Corte de Constitucionalidad. Y con todo lo que puede. Lo mete en un embrollo difícil. Y todo lo que puede. Pero hoy se convirtió en la bisagra que hizo que esta votación no quedara lo que algunos pronosticaban, unos 88, 80 votos. No. Llegaron a los 100 votos. Eso, que se hubiese visto una especie, un congreso dividido. No, se ve una alianza sólida. Qué bueno que lo hicieron, de verdad. Qué bueno. A mí me parece algo muy positivo que haya acabado así. Porque la espada de Damocles sigue ahí, en el cuello del presidente, y el presidente tiene que asumir el costo político de su elección. Y creo que en el cuello de Sandra Torres también. Se han dado carita, los de la UNE, de una manera descomunal, empezando por su secretaria general. Se ha dado carita, como se dice en buen chapín, de una manera clarísima. Aquí no hay ninguna conspiración de Naciones Unidas, Soros y el socialismo del siglo XXI para implantar un gobierno de la UNE. Aquí la UNE ha elegido defender al presidente Jimmy Morales y a todo el cuerpo que tiene ahora mismo detrás el presidente Morales. Ahora, que se pregunten los televidentes si son personas en las que ellos confían. Ahora, ¿qué van a hacer los diputados que votaron a favor de quitarle la inmunidad a Jimmy Morales? Esos diputados de la UNE, me vienen a la mente algunos que votaron a favor de esto, que el mismo Mario Taracena, Carlos Barredo, Ixcamey, Jairo Flores, entre otros. Fueron 7 nada más los que votaron a favor de quitarle la inmunidad. ¿Se van a desmarcar del partido UNE? ¿Se van a declarar independientes? ¿Le van a contestar a la secretaria general por qué apoyó esta medida de aliarse a FCN Nación? No lo van a hacer. Creo que no. Lo van a hacer porque yo creo que aquí en la estrategia que está explicando Daniel, lanzaron desde muy temprano ya el comunicado, al que hacías mención, en el cual pues dejaban a cada quien a un voto de conciencia, ¿verdad? Un voto en el cual cada diputado era libre de decidir, cada diputado UNE era libre de decidir cómo iba a votar. Y básicamente no lo explican en el comunicado, pero lo que están diciendo es, van a votar de una manera, posiblemente es parte de la estrategia, y la forma en que voten no lo dice, pero casi que uno se infiere, no va a tener consecuencias sobre ustedes. Y creo que el objetivo es lanzarse como un partido en el cual hay posibilidad de diferir, posibilidad de ser diferente, posibilidad de no necesariamente estar en una línea, posibilidad de, digamos, que siempre se ha dicho que se hace lo que Sandra dice o no se hace, ahora no, ahora se hace lo que cada quien quiera a su conciencia en este caso, y que ese habrá sido entonces parte de la democracia interna del partido. Y también, ¿por qué no? Porque ¿a dónde va un diputado que se salga de un partido en estos días? No va a ningún lado, se queda independiente, ¿verdad? Ellos pueden jugar al cambio de partidos y pueden jugar a tránsfugas solamente en el año de elecciones, solamente en el 2019, pero todavía falta 18, todavía que termine 17, falta el presupuesto del 18, falta la Junta Directiva del 18 y la Junta Directiva del 19. Y aquí, para todo diputado que quiera pues tener algo, ser alguien en el Congreso, es mejor estar en partido y no ser independiente. Así como lo tiene ahora la ley, porque siendo independiente no tiene acceso ni a Junta Directiva y no tiene acceso tampoco a presidencia de comisión. Y una aspiración del diputado es estar uno en Junta Directiva, pero también por el poder y el dinero que representa, pero también estar en una comisión. Y si está independiente no tienen derecho a eso, eso dice la ley. Entonces todos los que se han salido de partidos políticos ahí andan como pues
casi como zombies, ¿verdad? No pueden hacer mayor cosa, a no ser que cambie la normativa. Y pueden hacer algo, meterse a un partido, a un nuevo partido y todo, pero hasta el 2019. Mientras tanto, todavía queda el resto de este año y todo el 2018. O sea, estos 7 que se desmarcaron van a seguir dentro de la UNE porque les conviene. Le conviene a la UNE y le conviene a ellos. A ellos para tener un frente común y a la UNE para decir, miren qué democráticos somos. Votaron de acuerdo con su conciencia, pero es el show, ¿verdad? Es parte de presentarse como tal cosa, pero es la estrategia. Y yo regreso al OJ, porque para mí el OJ se convierte ahora en si va a ser ese aliado o no va a ser ese aliado, o si el Congreso de un solo me los jala, a los 13 magistrados me los agarra del mocho y me los jala, pues, ¿verdad? Porque ahora los siguientes antejuicios ya no son tan mediáticos, o por lo menos no como el del presidente, pero que también es el presidente, ¿cómo no va a ser mediático? Pero los siguientes antejuicios son con juez pesquisidor. Y una vez el juez pesquisidor dice sí al lugar, a formación de causa aquí, y enchachado de una vez. Pero ahí sí no hay. No, pero ahí falta, no, momento, pero ahí falta todavía lo que la Corte, los magistrados decían, Vaya. esa recomendación del juez pesquisidor. Ahí veremos entonces ese es mi punto, si la Corte se va a aliar a este Frente de Convergencia de Unidad Nacional, ¿Y que qué ahora opción tiene? Que se creó hoy con 104 diputados. Por lo menos ¿Y qué opción tiene? Bueno, hay otras opciones, pero en este momento, digamos, está muy fuerte la alianza del Congreso. Correcto. Bueno, momento, sí. la verdad es que qué buen cuestionamiento. ¿Está muy fuerte la alianza del Congreso? ¿En serio? O sea, esto es algo tan sólido, o sea, obviamente es mayoritario, pero es tan sólido. Yo siento que esto se despedaza en el momento que haya algún otro terremoto. ¿Algún otro caso? Por ejemplo. O que se alineen otra clase de incentivos, o que haya una negociación, porque la espada de Damocles, como bien dice Taracena, ahí va a seguir. Entonces, realmente, yo sí creo que el presidente se ha puesto en un lugar muy malo y que podía haber hecho otra cosa que no le viniese tan mal. Y vienen otros casos bastante importantes, y a mí me da la sensación de que si siguen por este camino, el camino que se ha trazado hoy fuertemente, creo que se van a ir desnudando más y más y más. Ya la desnudada de hoy ha sido importante, pero va a ser muchísimo más intensa según va avanzando esta estrategia. Entonces, si ya encima el OJ se le suma, y entonces ya a la ciudadanía le va a quedar clarísimo que todos están jugando exactamente a lo mismo, y las retóricas inventadas de que esto es una gran conspiración se van a ir deshaciendo cada vez más, hasta el punto en que yo esperaría que 2019 nos abra una gran ventana de renovación, porque con esta clase política no se puede hacer nada. Vamos a la segunda pausa de la noche. La etiqueta SF, 104 votos, 104 polémicos votos. Regresamos luego de la pausa. Es una lástima que realmente se ha dado muy poco tiempo para poder emitir el voto a favor de quitar la inmunidad al presidente. Considero que siendo una votación de gran trascendencia, ¿verdad? Tuvieron que haber dado un poco más de tiempo. Al final fueron 23 segundos. Y como ustedes bien sabrán, cuando uno está registrado en el Pleno y no emite un voto a tiempo, automáticamente se vuelve en contra. Eso fue lo que sucedió en mi caso. Lastimosamente es un mensaje mal, ¿verdad? El hecho de que en este caso la Junta Directiva haya tomado la decisión de los tiempos, ¿verdad? Eso deja ver no solo en mal, sino que ciertos intereses se estaban moviendo para cortar el tiempo de la votación y evitar que más diputados pudieran estar a favor de remover la inmunidad del presidente. En primer lugar, no al lugar formación de causa, y luego sin lugar. Entonces, yo creo que quisieron redundar y se dio el resultado que hoy se da, pero se archiva el expediente. Manifestarles a ustedes de que mi voto fue a favor del presidente de la República, única y exclusivamente por la institucionalidad del país. Creo que dentro de los argumentos que dio la comisión pesquisidora, fundamentó para que pudiéramos hoy darle ese respaldo a Guatemala. La ley es la ley y nadie está encima de la ley, por lo tanto manifiesto mi opinión, es que si alguien ha incurrido, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Que hagan evidente que están en contra de aquellos diputados que votaron para mantener la corrupción y la impunidad, y que se refleje también en las urnas, porque si
si siguen eligiendo a este tipo de diputados, no vamos a cambiar el Congreso de la República. Aquí es obvio de que hubieron negociaciones espurias en favor de la impunidad. Creo que un mensaje coherente hubiese sido permitir que la justicia y la administración de justicia de manera imparcial resolviera las dudas que hay sobre el origen del financiamiento de un partido político. El pecado original del sistema seguirá siendo lo ilícito del financiamiento de los partidos y eso ha generado graves consecuencias para el país y seguimos en esa lógica lamentablemente. Hoy lo único que vemos son posibles negociaciones espurias, presupuesto 2018, ejecución presupuestaria 2017, junta directiva y otros privilegios que lamentablemente consolidan ese sistema de corrupción. Revisando el informe, básicamente es un informe que busca quitarle la inmunidad al presidente. Para eso no es una cuestión de que nosotros estamos sancionando, es una cuestión que permitiría al Ministerio Público y a las instituciones correspondientes a profundizar la investigación por las dudas que existen. Sin embargo, lamentablemente, como lo vimos, apenas 25, 27 votos que se obtuvo a favor de que se le quite la inmunidad al presidente. ¿Qué estábamos haciendo nosotros con conciencia? Pedir que se le quitara la inmunidad al presidente y que él se sometiera al orden común, como lo decía la propia comisión pesquisidora. Eso no quiere decir que estamos diciendo que es culpable, ni estamos diciendo que está condenado, no. Que ya sin la inmunidad él se sometiera a una investigación y demostrara su culpabilidad o su inocencia. No va a poder probar ni lo uno ni lo otro y queda la duda. ¿Cree que hubo negociaciones? Yo lo dejaría para que sea el pueblo el que juzgue, ¿verdad? Y que sepa quiénes votamos en favor de que se le quitara con conciencia el antejuicio al señor presidente, nada más que porque en Guatemala prevalezca el Estado de Derecho. Eran declaraciones de diferentes voces en el Congreso de la República luego de realizarse esta votación en el hemiciclo. Algunos justificaban que lo hacían porque defendían la institucionalidad y otros que les dejaban un mal sabor de boca porque el presidente no va a poder demostrar si es inocente o si tiene algún señalamiento por el financiamiento electoral ilícito. Por la mañana ya les decía que la Comisión Pesquisidora daba a conocer los detalles de este informe en donde recomendaban retirarle la inmunidad al presidente y someterlo a la justicia común, pero también hacían una conclusión muy llamativa en el tiempo, forma y modo cuando fue presentado este señalamiento, este proceso de antejuicio en contra de Jimmy Morales y que daba lugar a indicios de que existiera un, digamos, objetivo político en esta solicitud de antejuicio. Llamaba la atención este informe de Comisión Pesquisidora porque te decía por un lado que el presidente, ellos habían visto que no tenían ninguna relación en estos temas, pero que creían conveniente que se sometiera a la justicia. Pero también sugerían, realmente la parte de conclusiones del informe es un poco confusa porque decían no es espurio. Sí amerita que se investigue y que se siga investigando porque de facto sí hay, digamos, razones para investigar, hay que insistir en esto una y otra vez, no están condenando absolutamente a nadie, no les corresponde condenar y luego entran a valorar, y eso tampoco está dentro de las funciones de la pesquisidora, pero bueno, entran a valorar que bueno, los tiempos políticos son un poco sospechosos, entonces dicen sí, no es espurio, pero al mismo tiempo podría serlo, entonces les invitamos a pensar que quizá, y luego al final dice, pero el presidente además no se ve como que esté demasiado relacionado, es bastante confuso. En última instancia, la conclusión sí es, amerita que se quite la inmunidad. Para mí lo que me hace gracia es que de los de la pesquisidora, entre los que había dos de miembros de la pesquisidora que votaron en contra de retirarle ¿la inmunidad? La inmunidad a Jimmy y Morales. dos se salieron. Y dos se salieron, dices tú, no se creían su mismo informe. Porras y Heredia se salieron. Sí. El único que votó fue el presidente, que era Julio Xicamey. ¿Cómo te parecieron estas conclusiones? ¿Gallo, gallina? ¿Querían quedar bien con todo el mundo? Gallo, gallina parecería sopilote avestruz por ahí. Una cosa así. ¿Ya se lo creyeron ellos? ¿Qué van a hacer? Ellos se lo creían. Mira, yo escribí algo tratando de usar sarcasmo para explicar lo que estaba pasando, que dicen sí, pero no, pero tal vez sí, pero tal vez no, pero a lo mejor sí, pero puede que no. Cantinflaron. Entonces, si no,
pero tal vez todo lo contrario, ¿verdad? Es así. Básicamente la ley de antejuicio es muy clara en decir cuáles son las funciones de una comisión pesquisidora, analizar los documentos, luego presentar un informe al Congreso, dar una sugerencia al Congreso, pero no es vinculante y lo conoce el Pleno, ¿verdad? La conclusión y juzgar si esto no tiene, si no es, por ejemplo, algo que está solamente para molestar al presidente en este caso, si hay alguna evidencia y tiene alguna solidez la evidencia, y luego pues decir, mire, con base en la evidencia vista, esta es la recomendación. Solo que aquí se fueron a un tema en la página 39 del acuerdo. De hecho, yo estuve publicando bastante la página 39 y subrayé las partes, porque el debate después de la lectura se gira mucho alrededor se encerró una hora eso, ¿no? Solo en unas 3 palabras ahí, ¿verdad? Que el hecho que en el antejuicio entrara al organismo judicial el mismo día que el presidente estaba casi que a la misma hora reunido con el secretario general de Naciones Unidas, que eso pudo haber sido, ¿verdad? Pero claro, un indicio en el modo, la forma y el tiempo. No era entrar a valorar en sí mismo las pruebas presentadas, o sea, es un juicio sobre los tiempos políticos que sinceramente pero lo que decían no era que eso podía ser en cierta forma persecución política y que eso la comisión lo ponía enfrente del Pleno para que consideraran, porque una de las consideraciones, ¿verdad? Primero, que no sea espurio, que digamos que no sea ilegítimo y que tampoco sea persecución política. En el área de la persecución política le causó curiosidad a la comisión que el antejuicio haya sido presentado al mismo momento que el presidente estaba en Naciones Unidas con el secretario general, precisamente discutiendo temas de la CICIG. Entonces, que pudo haber sido, ¿verdad? Es lo que dice ahí, y ese pudo haber sido se volvió en un debate hoy en el Congreso. Después de la lectura del informe. Luego está también un documento que circuló menos, pero que me parece muy interesante. Si no lo tienen, yo lo puse en mis redes, que es el voto razonado de Ixcamé. El diputado, él es más claro, porque él era el presidente de la comisión, a propósito. Él razona su voto y él sí es muy claro en decir que, dado lo que vio y dado lo que hizo la comisión y dado todo eso, que él sí considera que al lugar, ¿verdad? Hay causal para quitarle el antejuicio al presidente. Y él dice eso en el voto razonado, que son 3 paginitas, y él vota consistentemente con su voto razonado. Ahora, si fue materia de debate el punto que mencionabas, Estuardo, lo del tiempo en cuando se presenta la solicitud de antejuicio. Pero vamos a ver, nada que ver con lo que se presenta. Que era ese mismo viernes, digamos, que estaba el presidente de Naciones Unidas. Pero igualmente nada que ver con lo que se presenta. O sea, tú puedes hacer un juicio de valor sobre los tiempos políticos, y yo estoy convencido que tuvieron mucho que ver con ese viaje, ¿no? Pero eso está dentro de la decisión discrecional de una fiscalía aquí en todas partes del mundo. Luego compete analizar que esto tenía obviamente era un juego político. Las pruebas en sí mismas son las que la comisión pesquisidora tiene que juzgar. Es ahí donde dices, bueno, se han inventado el caso, y la conclusión de la misma pesquisidora es, no se han inventado el caso. O sea, el caso sí amerita, porque ahí hay un dinero, donde hay algunos recibos que están justificados, pero hay otros recibos que no están justificados. Y eso es financiamiento anónimo, y eso hay que darle seguimiento y hay que profundizar en la investigación. Eso es lo que están diciendo. Digamos, sí, eso es básicamente era bastante lógico. Luego se han puesto y se han aferrado a ese discurso de que eran unos grandes defensores de la patria. Pero yo volvería a insistir. ¿De verdad creemos que el diputado Javier Hernández estaba así de contento porque es un gran nacionalista que cree en la institucionalidad? ¿O era porque su nombre aparece muchísimo en la declaración de la contadora y en el mismo informe de la pesquisidora? ¿Será que tiene intereses personales, digamos, para que eso no pase? ¿Pueden dormir tranquilos estos diputados hoy? Bueno, yo creo que ni el presidente puede dormir tranquilo.
Porque estaban muy contentos en el pleno, o sea, parecía sido una victoria. Por lo menos, digamos, no haberle quitado el antejuicio los 100 votos. Pero vamos a ver, miren, no olvidemos esa alianza que al final, en política, uno de los dos principios fundamentales: elige bien a tus adversarios, no vaya a ser que los necesites de aliados. Léase Jimmy y Sandra, ¿verdad? Y elige bien a tus aliados, no vaya a ser que sean tus oponentes, no va a ser que sean tus adversarios después, ¿verdad? Entonces no pueden dormir tranquilos, además 24 horas a largo plazo, y eso lo hemos visto día con día aquí en la política guatemalteca. 24 horas, aquí 8 horas, larguísimo plazo, ¿verdad? Cómo cambian las cosas. ¿Quién diría que al final se iban iban a acuerpar para defenderse a un costo que todavía no sería bueno conocerlo? Creo que lo vamos a ir conociendo conforme nos vamos acercando al tiempo del presupuesto, al tiempo de las comisiones, al tiempo de la junta directiva y al tiempo de varias leyes que están pendientes todavía en el Congreso. Nos vamos acercando también al tiempo de los antejuicios, porque hoy después de todo esto, siguió el antejuicio contra el ministro de Gobernación. O sea, ahí también viene una... interpelación. Sí, la interpelación, perdón, antejuicio, interpelación contra el ministro de Gobernación. Entonces, y vienen otras interpelaciones. Entonces, ahí también hay mucha tela que cortar. Entonces, es más de la tranquilidad. Por lo menos hoy, digamos, una batalla ganada para el presidente. Creo que aquí no solamente es que esté de manos atadas y que la espada la tenga aquí. Entonces, aquí los estrategas del presidente y del gobierno tienen que ver cómo revierten esto para que no tenga la espada todo el tiempo. Y aquí es donde el OJ se vuelve fundamental. A ver, vimos que si esta alianza FCN-UNE continúa, que no sabemos que no es por gusto, sino por conveniencias, por intereses en común. Correcto. Si esto se manifiesta en una decisión de la Corte Suprema de Justicia en donde no prosperen estos antejuicios en contra de los que fueran secretarios generales de UNE y líder de la clase política. Y veremos qué pasa también con el presupuesto, junta directiva. Si ves una junta directiva UNE-FCN, verás entonces ahí el matrimonio consumado. Matrimonio por conveniencia. Ahorita ya lo viste. Ahorita ya lo viste. O acuerdos sobre operar el presupuesto u operar ministerios determinados. Cambios en los ministerios. Miren todo. Ahorita o sea, todo está si ahora lo que tenemos es para ver más gobernabilidad. Insisto, la gobernabilidad viene. La vas a tener a un costo, claro. Con un costo, exacto. O sea, entonces, gobernabilidad, a ver. La reflexión que la ciudadanía guatemalteca tuvo que hacer en 2015 de queremos esa clase política, va a tener que planteársela en 2018 de cara a 2019. De verdad, esto es lo que queremos. Esto era por lo que Jimmy Morales fue electo, para hacer un gran pacto de gobernabilidad con estos la ventaja es que la clase política se está pareciendo cada vez más a una a la otra, no hay diferencia. Los únicos que se están peleando ahorita son esos grupitos ahí de la izquierda brincona y la ultraderecha conservadora. Esos son los únicos grupitos que se están peleando. Ojo que hay nuevo partido, ¿eh? Sí, ojo que porque los de arriba están muy bien con su pacto, ya vieron que el pacto funciona, ya lo pusieron a prueba hoy, solo les falta agarrar el OJ no va a ser muy difícil, que es a los 13 magistrados, controlar los jueces pesquisidores y Santos en paz. No, tampoco en paz. El desgaste político es muy grande. Pero no les importa. A estas alturas vemos cómo votar. Sí les importa porque vamos a ver. Volvamos, si quieren, a la semana del 27. Del 27 ¿se va a poder lavar la cara a la UNE? No, creo. No. Sí, ¿cómo te vas a lavar la cara de algo tan descarado? ¿Por qué está callada Sandra Torres en estos momentos? ¿Por qué no ha dicho nada? Ya es FCN. Ya es pero ahí vienen temas de transurbano, también es que... estaban preguntando ahí, ¿por qué haría la UNE un pacto con FCN? Porque tiene muchos temas. Porque tiene mucha cola que le machuquen. Así es. Ese es el punto. Y aquí se ha pedido, ¿por qué no persiguen a la UNE? Y el gran desgaste de CICIG ha sido, ¿por qué no se persigue la UNE? Pues miren, ¿la UNE con quién se alió? ¿Cuál es la alianza verdadera de la UNE? En este caso con FCN, clarísimamente. Recordemos que Orlando Blanco se salió del pleno y no votó, el que tiene proceso de antejuicio. Bueno, vamos a una pausa, la etiqueta es SF, 104 votos, volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales. ¿Quién salvó al presidente Jimmy Morales? El 60% cree que FCN y aliados. Un 22% cree que fue el informe de la Comisión Pesquisidora y un 18% cree que la UNE. ¿Por qué se separa FCN y aliados de UNE? Creo que quedaron como unos solos.
¿no? O sea, es que está muy claro que la UNE hace un movimiento para salvar al presidente. Correcto. Está demasiado claro. Es la bisagra que logró los 100 votos. Bueno, y que hoy sea claramente ve un Congreso unido respaldando al presidente Jimmy Morales. El presidente en su cuenta oficial de Facebook envió un mensaje en donde un comunicado. Un comunicado en donde se expresó, dice nuevamente que respeta la institucionalidad y que agradece el voto maduro del Congreso de la República. Creo que saluda a estos 104 diputados que hoy lograron de momento protegerlo, porque esto sigue pululando en el ambiente el proceso de antejuicio. No sabemos qué va a pasar con él, si más adelante con la negociación de presupuesto, con la negociación de junta directiva, con su nuevo aliado UNE, las cosas pueden caminar de forma más fácil para el Ejecutivo o se van a trabar las carretas. Sí, pero yo creo que también no es todo el concepto de decir UNE está unido, o sea, UNE está graníticamente sostenido, no. Las pugnas internas en UNE son muy fuertes, ¿verdad? Por lo menos en este momento, en cuanto a partido, sirvió a un propósito. Pero más adelante no sabemos por una razón sencilla. La formación, digamos, quienes yo no creo que en cuanto a partido, en cuanto a clase política. Sí, pero con los descontentos internos. Hay descontentos internos en todas partes. FCN no es tampoco granítico. De hecho, es que no hay ninguna bancada hoy por hoy que lo sea. Es que todas las bancadas están subdivididas en pequeñitas bancadas y hoy tenemos un Congreso increíblemente fragmentado. A mí lo que me preocupa es que miren en qué situaciones es que se acuerpan. O sea, ¿para qué se acuerpan? ¿Se han acuerpado para darle una solución al problema de carreteras, por ejemplo? Al problema de desaceleración económica, al problema del sistema penitenciario. Ahí no hay consensos. Hay consensos cuando se toca un tema como este, que era investigación del financiamiento de partidos. A mí me parece buena, a mí me hubiese parecido una buena salida política que el presidente Jimmy Morales, dando una explicación, no hubiese tenido que renunciar ni nada parecido, porque yo sí creo que esa inestabilidad no le viene para nada bien al país, pero este es un costo muy grande. Es una alianza clarísima de la clase política. O sea, no verlo, sinceramente, es que yo no sé en qué estamos pensando. Que va más allá de los símbolos y partidos políticos. Yo diría además otra cosa. Volviendo a esa semana del 27 de agosto, ese famoso domingo, y todo lo que ha venido después. Básicamente, antes teníamos a Iván y teníamos a Jimmy, y yo creo que aquí, hoy, Iván se queda y Jimmy se queda. Esa es la conclusión. O sea, porque Iván ha sido respaldado, además, por el amparo de la Corte de Constitucionalidad, con todas las dudas legales que tiene ese amparo y el procedimiento, que yo creo que sí estaba bastante dudoso, pero que al final consolida a Iván Velázquez en el país, y con la abrumadora, porque ha sido completamente abrumadora, forma en la que la comunidad internacional ha respaldado a CICIG, y yo creo que con ello respaldado a Iván Velázquez se queda, y los juicios y los procesos continúan. Y ahora con esto creo que también está bastante claro que por lo menos vamos a tener unos cuantos meses donde Jimmy se queda. Pero si antes estaba Iván y estaba Jimmy, y ahora está Iván y está Jimmy, ¿para qué sirvió todo esto? ¿Para generar una enorme polarización? ¿Para generar una enorme inestabilidad? Y yo creo que en última instancia para desgastar a Jimmy Morales, que ya se vio clarísimamente con quién va a hacer alianzas y con quién no va a hacer alianzas. ¿Con quién va ya a gobernar? Se vio en quién se va a apoyar de aquí a final de gobierno. Y yo insisto, qué bueno que además, en medio de todo esto, la UNE quedase reflejada como ha quedado reflejada. Cuando dices Iván se queda, Jimmy se queda, vemos que cada quien elige sus aliados, cada quien elige sus interlocutores incluso, y está definido. Creo que la votación hoy nos dio un reflejo muy claro de cómo va a ser esta articulación de esfuerzos de un lado y de otro. Habrá que ver qué va a pasar con CICIG y MP con los próximos casos, y también cómo va a seguir, si va a seguir o no. Esa es la pregunta, cohesionada esta alianza del Frente Convergencia de Unidad Nacional. Y se vuelve a lo mismo. ¿Qué costo tiene? ¿Qué se ha pactado? ¿Qué se va a hacer con esta alianza?
Porque ya con esta clase de mayorías solo te hace falta ganarte unos poquitos para ya tenerlo completamente. Tienes una mayoría cerrado. muy bien. ¿Y qué vas a hacer con ella? 104 no es despreciable. No es para ¿Y qué vas a hacer con ella? Más de 80 votos. Sí. ¿Pero qué vas a hacer con ella? ¿Qué no puedes hacer? Puedes aprobar muchas cosas. Y ahí es donde yo te digo, o sea, si de verdad todo esto es una cuestión de supervivencia, si de verdad todo esto es irte al precipicio, el siguiente paso, después de que la jugada non grato no saliese excesivamente bien, teniendo en cuenta que lo importante de todo esto para unos y para otros son los procesos judiciales, no nos engañemos, ¿qué queda? Ahora, sacar a Cicic, es lo que queda. Es lo que queda, y algunos dirán, ¿valió la pena la declaración a las 6 de la mañana de non grato si tenían estas alianzas en el Congreso de la República? Es que no las tenía todavía. Fácilmente. Todavía no está. No, es que ese gesto es el que cohesiona. Ese gesto lideró tal vez la alianza. Así es, lideró. Exacto. No sé si lideró para bien, pero lideró. O sea, el presidente por lo Guillermo menos, Morales, que no hemos conjugado el verbo liderar con el nombre de Guillermo Morales en un año y medio, esta vez sí lideró. Pero fue el que digamos, fue el que le puso la tapa, pues, el que dijo, bueno, aquí está. Fue una muestra enorme de voluntad, corriendo un riesgo altísimo, asumiendo el riesgo y todo lo que vino, pero al final miramos hoy el resultado. Entonces, el resultado es que por lo menos logra una alianza, digamos, los operadores logran una alianza que momentáneamente, o por lo menos por un tiempo, lo protege. No sé si cuando llegue el presupuesto eso se va a mantener, o se puede solidificar, o puede crecer, ahí pueden haber varios caminos, ¿verdad? Pero por lo menos si alguien, y por eso lo agradece el presidente, si alguien por lo menos sí va a dormir tranquilo hoy, ¿verdad? Independientemente que puedan abrir el caso después o no lo puedan abrir o lo tengan como la espada en el cuello que decía Mario Taracena, ese presidente, porque logra por lo menos una alianza que le es buena, que le es positiva. Al otro, o sea, ejecutivo y legislativo. Al legislativo, entonces su siguiente, porque están preguntando qué sigue. Lo que sigue para el Congreso de la República, ¿verdad?, con la alianza que se tiene ahorita, es entrarle al organismo judicial, ¿ya? ¿Por qué al organismo judicial? Porque en el organismo judicial es donde se van a ver todos los antejuicios de los diputados, con jueces pesquisidores. Entonces es fundamental, sobre todo para la UNE. Sí. Para no profundizar en su financiamiento. Para no profundizar en su financiamiento, digamos, el diputado que tenés atrás, Blanco Lapola, que de hecho se retiró hoy de la votación. Él decidió, lo dijo en el partido, que se decidía no votar por conflicto de interés que miraba él. No sé cuál era el conflicto, pero el conflicto como dice la Sagana Torres, por moral. Sí, por moral. Pero no votó, o sea, no entró a la votación. Y Villate, ¿qué van a tener ellos? Jueces pesquisidores. ¿Quién nombra a los jueces pesquisidores? La Suprema. Entonces, ahorita tenemos dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, solo falta el judicial. Ahí sería la siguiente mira del Congreso, sobre todo los diputados, en la protección de su propia gente. Pero no son los únicos dos, hay otro montón de casos ahí que vienen. Imagínate que ahorita caiga Odebrecht, imagínate que ahorita caiga, no sé, Transurbano, ahorita caigan otro montón de casos, el financiamiento de UNE, el financiamiento del líder cuando era partido político, y todos estos van a parar al organismo judicial. Ahí hay que ver entonces si los magistrados, por eso decir la atención de los magistrados, a ver si los magistrados se van a plegar a este nuevo pacto que nace desde la Novena Avenida, o se rebelan y le dan trámite rápido a esos antejuicios que pondrían en la cuerda floja a estos diputados. En medio de todo eso tenemos cambio en el MP. Claro, para ya empezamos a hablar, iniciando el próximo año tenemos cambio en el Ministerio Público. Y la consigna es sacar a MP y a CICIG de esto. Entonces, su punto de sacar a la CICIG tendría que ir acompañado de también un cambio radical en el MP. Si tú consigues un fiscal, una fiscal que no va por la misma línea de CICIG, es una forma de sacar a CICIG. Solo con que sea neutral, ya... Que no vaya por el mismo camino, que no trabajen coordinados. Que entorpezca, que tome otras decisiones estratégicas. Ya paralizó ahí el trabajo de la CICIG, y eso es lo que están reclamando aquí muchos de los... que ahí la capacidad, y hay que notar algo, y yo creo que algo que es interesante,
Contrario a lo que dicen muchos tuiteros, sí, que la UNE aquí y por allá, yo creo que la UNE mostró colmillo político, ¿verdad? La UNE mostró también cierta cohesión de partido. Pero a la usanza vieja. Final. Sí, a la usanza vieja, por supuesto. Y eso fue positivo. Por ejemplo, el mensaje... Para el presidente era casi que su única opción. No hay otro. El community del partido UNE en Twitter, respondiendo a los comentarios de los usuarios de redes sociales, dice: eso no es estrategia, revise conceptos, es decisión democrática. ¿No le gusta? Lo sentimos. Es que esa es la UNE, es un partido autoritario, es un partido que no le gusta la transparencia, es un partido que no renueva cuadros, es un partido que vive y se alimenta de la vieja política y del financiamiento opaco. Un líder que fue, uno que fue líder de la UNE, que fue ministro, creo yo, o algo de tiempos de la UNE, que en un tuit manda a decir: qué extraño si este partido siempre ha sido así de línea dura. O sea, Carlos Menocal. Sí, él lo escribió un ex UNE. Sí, pues, dice: y este partido, qué raro que ahora lo ponga a él es uno de los que se van porque hay un partido demasiado jerárquico. Y entonces que controla autoritariamente esta. Y por eso es que hoy manda un tuit diciendo: no es gratis. Que eso pase. Por esto no es casualidad. Esto no es gratis. Esto no le va a salir gratis al presidente y no le va a salir gratis a Guatemala en general. Sí. Bueno, nosotros vamos a pagar lo que el presidente no le salga gratis. No eso estamos seguros. Lo bueno es que se queda sin discurso Sandra Torres de que es oposición y que es diferente a Jimmy Morales o a lo que quiera. Ya se volvieron a unir y son la misma cosa. Yo esperaría que también se quedasen sin discurso los que dicen que todo esto que ha hecho la CICIG es una gran conspiración judeo-masónica para poner un gobierno de la UNE en el poder. Yo esperaría que el buen y el decente ciudadano que nos está viendo reflexione si ha creído ese discurso y diga: ¿por qué la UNE defendería en esta circunstancia a Jimmy Morales? Si de verdad estuviese en un contubernio con CICIG, etcétera, etcétera. Por favor, reflexionen y ya verán cómo ahora van a empezar a venir casos contra personas paradigmáticas de la UNE y explicará mucho por qué bueno, ahora están haciendo lo que están haciendo. Por esta noche el binomio presidencial es Jimmy Morales y la vicepresidenta Sandra Torres. Feliz noche, Eduardo. Feliz noche, Daniel. ¿En qué momento salió Café? Ya los eligieron en el Congreso de la República con esta alianza. ¿En qué momento salió Café? Gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Nos vemos mañana.